En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio con toda libertad en nuestro país. Debemos de seguir orando para que en nuestro país nuestros gobernantes tengan temor de Dios y puedan conocer al Señor, para que podamos con libertad continuar enseñando, predicando la palabra del Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a continuar este estudio del libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos está íntimamente relacionado con el ministerio de Jesucristo, con los 4 evangelios. ¿Recuerda usted que cuando Lucas está escribiendo el prólogo del libro de los Hechos, él habla de que, le dice a Teófilo de que en el primer tratado, refiriéndose al evangelio de Lucas, te escribí las cosas que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora Lucas también escribe a Teófilo de que él va a relatarle toda la obra que el Espíritu Santo, acompañado con los apóstoles, hace en el libro de los Hechos, anunciando el Evangelio de Jesucristo por todas partes. Entonces, hablemos un poquito sobre el Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús, para que nosotros podamos comprender la obra del Espíritu Santo, en la iglesia, porque es una continuidad. Porque Jesucristo dijo a los discípulos que no se fueran a predicar inmediatamente después de que Él se fuera al cielo, sino que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Era necesario ese investimiento del poder del Espíritu Santo para que los apóstoles y la iglesia pudiera cumplir con la gran comisión. Porque Cristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y yo les delego ese poder para que ustedes prediquen el Evangelio. Es bien significativo, amados hermanos, que el Señor Jesús no comenzó su ministerio aparte del Espíritu Santo. Cuando Jesús cumplió como 30 años, como dice el Evangelio, era Jesús como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Previamente, antes de que Cristo comenzara su ministerio, Dios había enviado un precursor que anunciase la venida del Mesías y que preparase al pueblo para que recibiese a ese Mesías. Y Juan fue el profeta enviado para preparar al pueblo para que recibiese al rey ungido, al Mesías. Cuando Jesús vino a Juan, Juan le dijo a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Cristo le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Entonces Juan bautizó en agua a Jesús
Y Jesús, cuando surgió del agua, oró, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y después de su ayuno de 40 días, Jesús, lleno y en el poder del Espíritu Santo, durante 3 años realizó un ministerio maravilloso de predicación, de enseñanza y de milagros. Entonces el Espíritu Santo era necesario que viniese sobre Jesús. Y el cumplimiento de una promesa que había estado en Isaías 61, donde se dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, tiene su cumplimiento cuando Cristo va a Nazaret y en la sinagoga se le da el libro de Isaías para que él hable. Y Cristo busca en ese libro de Isaías, en el capítulo 61, del verso 1 en adelante, una profecía que habla del ministerio del Mesías. Y dice en Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó el Señor a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje es sumamente importante porque resume y describe la totalidad del ministerio de Jesucristo realizado en 3 años, algunos dicen 3 años y medio. Habla de que Cristo ha venido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, tanto a la vista física como la vista espiritual, a poner en libertad a los oprimidos del diablo, porque Cristo sanaba y también a los endemoniados los liberaba expulsando los demonios. El Señor entonces realizó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Los milagros de Jesús confirmaban que Él era el Mesías. Y Él predicaba el Evangelio en el pueblo, había gran gozo en el pueblo, multitudes lo seguían. Habían tantos enfermos que hay pasajes donde se dice que la gente se tiraba literalmente sobre Jesús para ver si podían tocar su manto y eran sanados. Así pues que el Espíritu Santo estaba en Jesús y que Jesús hacía estos milagros, estos prodigios, sanidades, portentos y maravillas, y todo lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Estos milagros también atestiguaban que Jesús era ciertamente el Mesías. En Mateo 11, del verso 4 al 6,
en respuesta a la pregunta que le había mandado hacer Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, preguntándole al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces Jesús en esa misma hora, delante de los emisarios de Juan, el Señor empezó a hacer milagros y sanidades y prodigios. Y en el verso 4 del Mateo 11 leemos, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto concuerda con la profecía. Me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el Señor dice a Juan, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, porque estos milagros, prodigios, sanidades, el que da la vista a los ciegos, el que liberta a los cautivos, estos son los milagros que autentican que Cristo es el Mesías. Lo mismo dijo Nicodemo cuando vino de noche a Jesús. Sabemos que tú eres un enviado de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así pues que todo esto, milagros, las resurrecciones, Jesús las hacía por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Por esa razón, si nosotros vamos más atrás en el Antiguo Testamento, vemos que todos los milagros que hicieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, lo hicieron por el Espíritu Santo. En Hechos 10, después de que Cristo había subido al cielo y se había sentado a la diestra de Dios, Pedro está predicando. Y a quienes le predica en realidad es a los gentiles en la casa de Cornelio. Y Pedro comienza su discurso diciendo así, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, que había sido testigo del ministerio de nuestro Señor, ahora hace un resumen. Él dice que Cristo se manifestó después del bautismo de Juan. ¿Y cómo comenzó el ministerio? Empezando desde Galilea. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dando testimonio Pedro que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y cómo anduvo haciendo bienes, haciendo el bien, predicando, enseñando, orientando, guiando a la gente, consolándoles a todos ellos. Y cómo el Jesús anduvo también sanando a todos los oprimidos del diablo, a los que, como en el caso de aquella mujer que por tantísimos años estuvo encorvada y el Señor le puso las manos encima y la mujer se enderezó. Y Cristo testifica
de que ella había sido atada por Satanás. Así que el Señor anduvo sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él y porque el Espíritu Santo había sido enviado sobre Jesucristo para que él pudiera hacer todos estos milagros. No debemos de olvidar que Cristo, en condición humana, al haberse hecho hombre, no tuvo, como dice la Biblia, como usurpación ser igual a Dios, sino que siempre estuvo manifestándose como hombre, dependiendo del poder y de la guianza del Espíritu Santo para hacer la obra que se le había encomendado. Entonces el Espíritu fue enviado sobre Jesús. Lo mismo sucede o había sucedido en la antigüedad con los profetas, y lo mismo sucede con nosotros, la iglesia. Es el Espíritu Santo que está en la iglesia, en nosotros, y nosotros hacemos la obra de Dios por el Espíritu Santo. Así que por esa razón debemos de estudiar el Espíritu Santo, la obra, el ministerio, la naturaleza del Espíritu Santo. Debemos de estudiar quién es Jesucristo, quién es el Padre, pero también quién es el Espíritu Santo. Debemos nosotros estudiar la doctrina del Espíritu Santo para que comprendamos cómo podemos hacer la obra de Dios. Y la Biblia dice que aun cuando Cristo daba mandamientos, cuando Jesús enseñaba, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor, al leer Isaías, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. En Hechos 1, 1 y 2, se habla de que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. Dice así Lucas: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay tres cosas aquí que vamos a recalcar. Dice que Jesús comenzó a hacer. Él primero hizo y después enseñó. Él primero fue al pueblo a ministrar a las necesidades del pueblo, a sanar al pueblo, y después enseñaba, instruía, capacitaba principalmente a sus discípulos. Y que daba mandamientos por el Espíritu Santo. Así que lo que entendemos de Cristo es que Él dependió absolutamente del Espíritu Santo. Y el Señor, si dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más usted y yo y la iglesia y todos los pastores y todos los ministros? A lo largo de la historia, la iglesia ha salido a hacer la obra de Dios en el poder y con la guianza del Espíritu Santo, como lo hicieron los profetas en la antigüedad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como lo hizo la iglesia primitiva y como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Dios le bendiga, amado hermano. Procuremos ser llenos del Espíritu como el mandamiento así lo declara: ser llenos del Espíritu Santo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.